doing? Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por haberme dado este espacio y dispensarme su tiempo. Y lo que les quiero destacar es que vengo aquí a cumplir lo que considero un deber institucional. Y voy a entrar directamente a las cuestiones porque sé que su tiempo es valioso y no quiero distraerlos. Tengo la obligación de referirme respecto de la nota que presentó el diputado Ritondo, porque hace exactamente a la cuestión, más allá que luego la explicaré en forma ordenada. Pero como tiene algunas inexactitudes esa nota, se las quiero simplemente aclarar para que tenga claridad también mi exposición. En primer lugar, no fueron 8 agentes que describieron una situación de maltrato laboral. Hay 2 presentaciones originarias que se toman como denuncia, que la Procuración toma como denuncia, y luego hay 6 declaraciones, no 8, de las cuales solo 4 alegan maltrato laboral. O sea que no son 8 que vivieron una situación de maltrato laboral, sino solo 4. Esto está en el expediente y si ustedes pidieron el expediente, lo van a poder ver porque consta en el mismo. Por otro lado, también quiero aclarar que la comisión evaluadora sobre el fondo de la cuestión no se expidió 3 veces, se expidió solo 2 veces. La primera vez, justamente lo que dijo, es que respecto de los episodios expuestos por yo voy a decir los nombres y también quiero aclarar esto. Voy a hablar de Marina Calci y de Verónica Fernández porque lo expuso el doctor Ritondo en la nota con nombre y apellido. Entonces, del resto no me voy a referir con nombre y apellido porque me parece que no corresponde. Igual ustedes van a tener la documentación y van a tener los nombres y apellidos de todos. Solamente me voy a referir con nombre y apellido a una persona que cometió un delito a mi criterio. Y entonces, como eso ya tengo entendido que se inició una causa penal, tengo digamos, no solo eso, tengo la obligación como funcionaria de dar su nombre y apellido. Pero del resto de los testigos me voy a referir a la situación de cada uno sin dar su nombre y apellido por respeto a los mismos. Les quiero decir entonces que el primer dictamen de la comisión evaluadora lo que dijo fue que respecto de los episodios a los que me referí y a las explicaciones que brindé, aporté las pruebas que respaldaban mis dichos, que por supuesto serán negando el maltrato laboral. Pero como se habían hecho mención a otras personas que podrían haber sido objeto del maltrato, a fin de poder decidir sobre el próximo paso a seguir, solicitaron declaración de otros empleados. Esto simplemente quiero decir que entonces no hubo en este sentido un dictamen que hablara de mi maltrato, sino que justamente dijo todo lo contrario, que tenían en cuenta que yo respaldaba todo lo que había dicho, pero que a los fines de no dejar dudas iban a citar más personas. También lo que quiero aclarar respecto del punto es que en mis dependencias yo tengo en el mismo lugar la Fiscalía General de la Cámara Comercial, en el edificio de la Cámara Comercial, y la oficina que es el programa de usuarios y consumidores, y trabajamos todos juntos porque la dependencia en ese sentido es chica y está en diversas oficinas a lo largo de todo un pasillo enfrentadas. También los invito a todos a conocer la dependencia porque ahí se van a dar cuenta de la falsedad de todo lo que se expone en este expediente porque hay cuestiones materialmente imposibles de realizar. Pero más allá de eso, lo que les quiero aclarar es que pasaron por mi fiscalía 34 personas, ¿sí? Tuve a mi cargo 34 personas y que no es cierto que numerosas personas pidieron traslados. Yo les voy a decir que las que pidieron traslado fue una de las denunciantes, y ahora les voy a decir la razón del traslado,
Una de las testigos que no denunció, es más, negó el hostigamiento, que lo que solicitó es, fue trasladada a pedido del fiscal Luciani, a los fines de trabajar en causas que el doctor Luciani tenía, primero Tandanor, y después les pide explícitamente para trabajar en la causa Otesur, y que yo di mi conformidad para que sea trasladada, pero no pidió ella el traslado, sino que la pidió el doctor Luciani. Y la otra persona que pidió el traslado es el doctor Gonzalo Rodríguez, que lo hizo por una situación de circunstancias familiares porque su señora vivía en Mar del Plata y estando embarazada, él quería conservar su núcleo de familiar unido en esa ciudad porque él era originario y oriundo de esa ciudad. Pero luego me voy a referir específicamente al tema de Gonzalo Rodríguez. Del tema, por eso digo, no son numerosas las personas, porque dicen numerosas personas pidieron el traslado. La doctora Gabriela Álvarez Juliá tuvo un traslado que se lo pidió la propia procuración, era una secretaria que estaba a cargo de la Fiscalía General cuando estaba vacante y trabajaba en ingreso democrático también. De manera tal que trabajó solamente 3 meses conmigo, porque como trabajaba con ingreso democrático, prácticamente no podía cumplir funciones en la fiscalía, y cuando la procuración le pide que vaya a cumplir las tareas propiamente a la sede de la procuración, se me lo comunicó directamente, ni siquiera es que tuve que dar una aceptación o una conformidad. ¿M? Tanto es así que se retiró con su material de trabajo de la fiscalía. Y esto también lo dice ella, esto lo dice ella. Trabajó a mi cargo menos de 3 meses porque tuvo varias licencias por un embarazo, por una pérdida de embarazo y demás, así que solo trabajó 3 meses. Con lo cual lo del tema de cantidades de traslados, luego está el caso de Diego Villani, que es un secretario de la Fiscalía, que, al cual me voy a referir en su momento, pero que tampoco es que pidió en ningún momento el traslado por maltrato. Fíjense que de 34 personas que les estoy diciendo, en realidad muchos se fueron porque tenían otro trabajo que les pagaba mejor. Por ejemplo, una empleada que dicen que lloraba en mi dependencia, en un momento que salió, yo di el nombre y apellido de esa empleada y me dijo que quería salir de testigo y yo la puse de testigo. El día que la vieron llorando, su padre estaba en coma y yo la había estado consolando en mi despacho. ¿Y saben qué? Luego se retiró de la fiscalía porque consiguió ser directora de una obra social, ganando un sueldo que triplicaba el del Ministerio Público Fiscal. Hubo otros que se fueron a sus ciudades del interior, hubo otros que decidieron ir a trabajar fuera del Ministerio Público Fiscal, con lo cual, sinceramente, esto es propio de la vida y de cualquier dependencia, es absolutamente falaz decir que se retiraron de mi dependencia por maltrato o pidieron traslados. Esto no existió. Es más, una de las testigos, el traslado lo pedí yo. ¿Por qué? Por falta de confianza. ¿Y por qué por falta de confianza? Porque descubrí que le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino al diputado Pablo Tonelli. ¿Y saben qué? Esa documentación que le pasaba y que le iba comunicando los pasos del expediente al doctor Pablo Tonelli estaban relacionados con la propia vinculación del doctor Pablo Tonelli en la causa, porque luego cuando yo denuncié el vaciamiento, estaban las facturas del doctor Pablo Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino. Cuando descubrí esto, le comuniqué al procurador general personalmente, y tengo el mail en donde le solicité la reunión,
diciéndole que necesitaba que la transfiriera. Esta persona encima no era oriunda original de la Fiscalía General de la Cámara Comercial, era de la Procuración General. Por eso le solicité que simplemente la mandaran a su lugar de origen y que para que no hubiera un problema en su legajo, simplemente solicitaba el pase. Como luego tardaron 9 meses en trasladarla. Siempre me delegaron el pase y yo fui incrementando mis pedidos porque la situación era insostenible. En esta situación insostenible, aparte de seguirle mandando información al doctor Tonelli, con el cual tenía una comunicación asidua porque aparte estaba concursando para ser camarista, me encuentro con que el doctor Ugarte me contesta que el doctor Casal había decidido no trasladarla. Entonces mando oficios diciendo que es por la falta de confianza, ya lo pongo por escrito porque no me queda otra que ponerlo por escrito. Me vuelve a contestar el doctor Ugarte diciéndome que no la van a trasladar o que le iban a buscar un lugar, pero que la doctora Monti, que era quien se le habían solicitado que la acogiera, decía que no quería trabajar con ella. Esto lo tengo todo por escrito, lo quiero decir. Está todo en documental, ¿sí? Y nada fue tomado en cuenta. Luego, ¿qué ocurrió? Luego de 9 meses que yo solicitara el traslado, Ugarte me dice que él le había puesto en conocimiento a esta secretaria de la situación, que yo pedía su traslado, pero que ella no se quería ir de la fiscalía. Yo digo, si una persona se siente maltratada, se niega a irse de la fiscalía para ir a trabajar al que era su lugar original y un lugar de mayor rango. El doctor Ugarte me puso por escrito que le habían ofrecido adscripciones. ¿Qué significa esto? Que le daban hasta una mejora en su puesto de trabajo y ella se negaba a irse de la fiscalía. Luego me encontré con que en los mails privadísimos y reservados de de Verónica Fernández, esta persona que tiene una enfermedad, una esclerosis múltiple, estaba copiada en copia oculta esta secretaria. Cuando no tenía nada que ver, la copiaban desde la secretaría del doctor Ugarte con copia oculta. Cuando descubro esta situación, remito un mail al doctor Ugarte reclamándole que me dé explicaciones de por qué estaba copiada esta secretaria en estos mails tan privados y reservados. Nunca me contestó, pero a los 7 días se produjo el traslado que yo había solicitado durante 9 meses. Es más, el traslado en ese momento se hizo pasar como que fue a petición de esa secretaria, cuando en realidad lo había solicitado yo. Y cuando el expediente, el presumario llega a mi conocimiento, me encuentro con la declaración de esta secretaria diciendo barbaridades de mí, difamándome, hablando de hostigamiento, cuando en realidad ella no se quería ir de la fiscalía, se negó durante 9 meses a irse de la fiscalía y se le ocultó al Consejo Evaluador que la que había solicitado el traslado era yo por falta de confianza. Encima, también ocultaron los motivos, ¿no? Y me vengo a encontrar, a petición mía, porque ocultaban los expedientes, han sido archivados, con lo cual el doctor Ugarte también mentía cuando decía que el doctor Casal denegaba el traslado porque no había ninguna resolución del doctor Casal en esos expedientes. Le hice saber esto al doctor Casal y el doctor Casal no tomó ninguna medida al respecto. Respecto vamos ahora a concentrarnos respecto de lo que se consideran las dos denuncias. La primera de ellas, que se hace el día 16 de enero. El día 16 de enero del año 2018. Es decir, a 3 meses de asumir el doctor Casal en su cargo. Esta primera denuncia, que la realiza
la agente Verónica Fernández, les comento, la doctora Verónica Fernández tiene una enfermedad que fue lo que produjo su jubilación jubilación por discapacidad que, como ustedes entenderán, no puedo decidir yo, no puedo pedir yo, no tengo ninguna relación con la jubilación del personal, porque esto lo deciden juntas médicas, ¿sí? Consejos médicos. Y yo nunca pedí una junta médica. Yo no la jubilé ni pedí que fuera una junta médica. En la presentación que hace Verónica Fernández ante la Secretaría Disciplinaria, muestra su malestar porque fue citada a un reconocimiento médico a mi pedido. Ese día, 16 de enero, ella llamó a la dependencia, yo estaba de licencia por la feria, y sinceramente le dijo, me extrañó porque le dijo a la relatora, muy enojada, que me iba a denunciar porque le había mandado al reconocimiento médico. Ofrecí el testimonio de la relatora, nadie se lo tomó nunca. Pero luego me di cuenta, porque yo no entendía por qué Verónica Fernández creía que yo le había mandado el reconocimiento médico. Verónica Fernández mandaba sus certificados médicos vía WhatsApp porque en realidad no podía trabajar en forma presencial ni podía trabajar en los últimos tiempos. Les comento que no trabajó ni durante el año 2017 ni durante gran parte del 2018. De manera tal de que me mandaba los certificados pertinentes y estos certificados se le comunicaban a la procuración. El último que mandé se caratuló, mandando los certificados, Boquín Gabriela, fiscal nacional ante la Cámara Nacional Comercial, pone en conocimiento situación de Verónica Fernández, quien se encuentra cursando enfermedad de largo tratamiento, adjunta copia de certificados. Maliciosamente, cuando la citan al reconocimiento médico, le mandan la citación diciendo, Boquín Gabriela, fiscal nacional ante la Cámara Comercial, pone en conocimiento situación de Verónica Fernández, sacándole todo el resto de la carátula, que era la que estaba relacionada a que mi petición era que se tuvieran en cuenta sus certificados. Con lo cual Verónica Fernández tomó en consideración, fue engañada en su buena fe, de que era yo la que le estaba citando. Cuando va muy enojada a la Secretaría Disciplinaria, no hace una denuncia sobre mí, relata esto, dice que en realidad yo no mandaba los certificados, cuando todos los certificados, hubo 7 oficios mandando certificados durante todo el 2017 de la enfermedad de Verónica Fernández, con lo cual también la engañaron, diciéndole que ellos no tenían los certificados cuando tengo los 7 oficios firmados por la Procuración en donde se remitían los certificados. Y en el último párrafo, llamativamente dice que había un destrato generalizado en la Fiscalía, así suelto como les digo, en un renglón, lo cual me llamó la atención porque ella, durante todo el 2017 y gran parte del 2018, ella se la denuncia en enero del 2018, no pisó la Fiscalía. Entonces, ¿a qué hacía referencia? ¿A algo que no había vivido? ¿A algo que le habían dicho? ¿A algo que le habían contado? No solo eso, les comento un tema. La doctora Verónica Fernández consideró, hay un expediente de la doctora Verónica Fernández que yo no sabía que existía y que me lo ocultó la propia procuración, que es el expediente formado en el 2015, y por eso si le piden al procurador, pídenle que les mande las más de 1.500 hojas de documentación que yo aporté y todos los documentos adjuntos y los expedientes adjuntos, porque
los han parcializado y no los ingresan todos a pesar de mi pedido. Y este expediente 7434, que fue ocultado maliciosamente a esta fiscal, da cuenta de que, algo que yo no sabía, sinceramente, que el 23 de febrero del 2016 hay constancia de llamados telefónicos a mi fiscalía, donde se dice que se comunicaron conmigo, ¿sí? Manifestando para ver qué pasaba con Verónica Fernández. Y que yo manifesté mi preocupación por la situación de Verónica Fernández. Es más, ponen expresamente, hablando de lo que yo manifesté en ese momento. Esto está fechado el 23 de febrero del 2016. Agrega que se encuentra preocupada porque en el último tiempo el estado de salud de Verónica ha ido empeorando y según su punto de vista le gustaría poder encuadrar esta solicitud en un marco técnico-administrativo que la respalde. De ahí que tiene la inquietud de solicitar un régimen laboral más flexible con el ajuste razonable que el caso requiera. Porque les comento, la doctora Verónica Fernández tenía un sistema flexible de trabajo a mi pedido, con mi conformidad, y no existía en el Ministerio Público Fiscal este sistema de teletrabajo, este sistema de la posibilidad de asistir solo 3 horas por día, solo 3 o 2 veces por semana. Y se creó especialmente con mi conformidad y mi pedido que así fuera. Y hay un expediente que así lo demuestra y que fue ocultado maliciosamente. Por otro lado, les quiero comentar que a la vez la doctora Verónica Fernández hizo una presentación durante el año 2016 en la Procuración General de la Nación, muy breve, que me gustaría leérselas, porque realmente hace a esta situación que no se compadece con la realidad de lo que después se quiso demostrar. Les cuento que todo lo que les estoy diciendo está en el expediente disciplinario, y que nadie tuvo en cuenta. La doctora Verónica Fernández, en una nota dirigida, elaborada por ella misma, a la Procuración General de la Nación, dijo: a su turno, y desde el primer día, esto es en el año 2016 también, recuerden que en el 2017 ella no trabajó. A su turno y desde el primer día, la doctora Boquín me expresó su conocimiento y sensibilización respecto de mi condición, cooperando en el sostenimiento de este modo de la gestión de la discapacidad y los ajustes razonables que venían siendo instrumentados, como así también la implementación de los necesarios para asegurar, permitir y facilitar el ejercicio de mis derechos a la continuidad e igualdad de oportunidades en el empleo. Esto respecto de la doctora Verónica Fernández. Respecto de, y no quiero seguir insistiendo en el tema porque hay mucho más y está en el expediente, pero sinceramente creo que hay que respetar a una persona con discapacidad. Y justamente por eso yo no salí nunca a ningún medio ni en ningún lado a hablar del tema. Me defendí donde creía que era correcto defenderme, que era en el área del Ministerio Público Fiscal. Pero está claro que no fue suficiente. Por otro lado, les quiero ahora referir a la situación de la otra denunciante, Marina Calcia. Con Marina Calcia yo tengo una relación de casi 20 años atrás. Entró a la procuración porque, digamos, yo la propicié como relatora. Los cargos de relatores son los que se pueden elegir. Son 2 cargos que pueden elegir los fiscales. Elegí a Marina Calcia.
porque la conocía de hacía muchos años. Está casada con un juez, el juez Sebastián Sánchez Canabó, un juez comercial. Cuando se inicia el tema de correo, ella muy preocupada me manda un WhatsApp de la página web de la política online, en donde acusándome a mí de kirchnerista, para ser parte de justicia legítima, como en este tema como de una casa de brujas, no sé, la ponen a Marina, dicen que corroboran que yo soy kirchnerista y de justicia legítima porque conmigo trabaja Marina Calcia, que fue secretaria por casi 20 años del doctor Ricardo Augusto Nissen, y que su marido es Sebastián Sánchez Canabó. Ella me manda un WhatsApp que les cuento que está en el expediente certificado por escribano, en donde me manifiesta su preocupación porque lo hayan vinculado y porque se haya filtrado la situación de que ella es la que trabaja en la fiscalía, que lleva el caso Correo, y que su marido, Sebastián Sánchez Canabó, que es juez y que estaba en carrera para un concurso. Marina Calcia rindió a lo largo de un año 13 materias para recibirse en la facultad. Y se recibió de abogada conmigo, lo cual me alegró muchísimo. Trabajando en la fiscalía. 13 materias dio en un año. Pero no solo eso. Cuando se empieza a complicar cada vez más el caso Correo por el hostigamiento y las presiones que sufría por parte de todo el arco político de ese momento, que iban canal por canal, radio por radio para difamarme, que el presidente de la Nación dio una conferencia de prensa sobre el tema, que dio una entrevista en CNN Español hablando de que yo era una fiscal politizada y que hacía cuentas estrafalarias. En el marco de toda esa embestida, yo entiendo también al personal de la fiscalía que se sintiera mal, que se sintiera sobrepasado, porque es función de esta fiscal soportar las presiones, pero no de todo el personal de la dependencia. Marina Calcia me manifestó que había comenzado a tener una crisis nerviosa, que estaba muy preocupada por el tema, y me vino a ver su marido, Sebastián Sánchez Canabó, el juez, para decirme que necesitaba un traslado de Marina, porque si él siendo el marido de una persona que trabajaba en mi fiscalía no iba a tener ninguna posibilidad de ganar o de acceder a las ternas de los concursos para ser camarista. Escuchando esta situación, le transmití el tema al jefe de personal, que en ese momento era Javier Álvarez, para que se solucionara la situación. Le aviso que también pedí la citación de Javier Álvarez para que contara esta problemática. Y por otro lado, aporté todos los WhatsApp de conversaciones con el juez Sebastián Sánchez Canabó. No los tuvieron en cuenta. Todo con copia certificada, donde queda claro que el pedido de Marina Calcia de ser trasladada no fue por miedo a mí, no fue por mis hostigamientos, era porque tenía miedo de las represalias a su marido en cuanto a la posibilidad de ascender a camarista. Es más, permítanme que les lea también una breve nota que me remitió Marina Calcia luego de ya irse de la fiscalía, un mail, porque ella fue trasladada el 26 de junio, creo, o el 28 de junio, y me mandó un mail cuando ya estaba trabajando en el otro lugar, el 30 de junio, con lo cual no dependía de mí nada. Y me dice, textualmente, se los leo, está en el expediente también, copia certificada. Hola Gabriela, espero te encuentres muy bien. Quería por un lado contarte que ayer recibí la resolución de mi traslado al programa de especialización en Derecho del Trabajo. Estoy arrancando de a poco,
Es un nuevo lugar, con gente joven. Creo que soy la más vieja del equipo y con ritmo tranquilo de trabajo. La verdad que la pasé muy mal durante la última licencia. Evidentemente, el esfuerzo para terminar la carrera rápido, cumplir con mi rol de madre, esposa, amiga, y también el intentar estar a la altura del lugar tan importante que me habías dado en la fiscalía, me hicieron colapsar. Por suerte, el cuerpo me puso el freno al tiempo y ahora, con la ayuda de terapia y la medicación, voy mejorando de a poco. Por otra parte, quiero agradecerte la oportunidad que me diste al llevarme a trabajar con vos, el tiempo compartido, la confianza y la paciencia brindada. En algún momento me gustaría pasar a saludarte y agradecerte personalmente todo esto. Te mando un beso, cariños, Marina. ¿Qué ocurre después? ¿Cuál fue el cambio de situación de Marina Calcia? Se fue a trabajar al programa laboral y llega a Casal con Ugarte y con Casanovas. Y en esa reunión que yo le pedí en marzo una reunión al doctor Casal, porque apenas arribó, empezó a haber una persecución de diversa índole hacia mi persona. Me llamaban todos los días de patrimonio para solicitarme, por ejemplo, por muebles existentes en la dependencia en el año 2010, cuando yo había asumido en el 2015. Me llegaron a pedir un pendrive del año 2010. Imagínense si el pendrive del 2010 podía existir en el año 2018, fines del 2017. Pedían por muebles de envergadura. Todos los días contestábamos oficios. Yo ingresé en febrero del 2015 y el último inventario se había hecho en el año 2010. Luego también me enteré que en la página fiscales.gov.ar, donde se hacen las publicaciones de los fiscales asiduamente, se había decidido no hacer ninguna publicación mía más. Ni mía ni de otro fiscal, de Gabriel de Bedia. Asombrada y azorada por esta situación, tengo el mail que me dijeron que tenían que decidir mis publicaciones altas autoridades, cuando esto no ocurre normalmente, cuando uno manda, ustedes lo pueden ver en fiscales, automáticamente se arma una nota, se formatea y se dice, porque lo que se busca con la página de fiscales.gov.ar es transmitirle a la sociedad lo que los fiscales hacemos en nuestro trabajo cotidiano, le guste a quien le guste. Son dictámenes novedosos, dictámenes de trascendencia. Bueno, mandé cantidad de mails, no me publicaron ninguno entre que asumió Casal hasta febrero, hasta marzo. Cuando me reúno con el doctor Casal, le planteo esta situación, yo en un mail se la había adelantado, por supuesto que ahí me dijo que no, que había sido un error y empezaron a publicar de a poco nuevamente mis notas. Pero cuando le planteo la cuestión de la fiscalía, que estaba mermada de personal, me dicen, lo único que podemos hacer, me dice Ugarte, frente al doctor Casal, es devolverle a la doctora Calcia. Digo, bueno, está bien, no hay problema. Ella se fue en su momento por el miedo, pero bueno, digamos, el miedo se tiene que pasar. Y también yo pensé en ese momento, si el miedo es que no pueda asumir su marido Sánchez Canabó como juez, la verdad, sinceramente, un juez de la nación tiene que estar a la altura de las circunstancias y aguantar cualquier tipo de presión. Con lo cual dije, que vuelva. Imagínense que si yo tenía una mala relación con ella, no le iba a decir que volviera. Claro, Marina Calcia se opuso y le fue denegada su oposición, pero yo nunca me enteré que le fue denegada. Se opuso 6 veces consecutivas a volver. Entonces la hicieron ir a declarar una tras otra vez, haciendo cada vez una mejora de argumentos en cuanto a que volver a la fiscalía era una cuestión de salud mental, lo cual está claramente reflejado que no fue por esto que se fue ni por un hostigamiento, para que no volviera. Cuando yo me entero de esta situación, automáticamente digo que no vuelva la doctora Calcia. Si ustedes me hubieran comunicado que ella se oponía a volver, yo no hubiera insistido.
porque un equipo de trabajo trabaja bien en la medida que estemos todos conformes. Prueba de ello, los dictámenes numerosos que produce la Fiscalía, que son seguidos por el 80% de los casos por la Cámara Comercial, que son seguidos también por las fiscalías, las fiscalías penales, cuando remito mis dictámenes, y son bases de denuncias penales, que son considerados por la Corte, y se hace lugar a planteos míos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto yo no lo logro sola. Esto yo lo logro con un equipo de trabajo que me acompaña día a día y que trabaja codo a codo con esta fiscal. Si hubiera un mal ambiente de trabajo, no se podría sacar los dictámenes que se sacan. Ese es el tema de Marina Calcia. Ahora, pasemos al tema de los testigos. Como yo dije y ya le aclaré al diputado Ritondo, no son las cantidades de testigos que le han informado, son las que le comenté y están en la causa. Los testigos que llamaron fueron caprichosamente elegidos. No se llamó a personal trabajando en mi fiscalía, a ninguno, salvo a uno, que ese uno, ¿saben qué? No dijo que yo lo hostigaba. Es más, dijo, no tengo mucho trato con la fiscal, hablo con las secretarias. Lo que me gustaría es un pase porque a mí me gusta más el derecho administrativo y porque quiero ascender. Le dieron traslados y no los aceptó. Se quedó en mi fiscalía. Es al día de hoy que está trabajando conmigo. Y por cierto, que en este momento de la pandemia, mejor que nunca. ¿Saben por qué? Porque la Fiscalía demostró estar más unida que nunca a pesar de todas estas circunstancias. Sacamos un montón de dictámenes a través de teletrabajo, porque el teletrabajo es posible desde la justicia. Y todos unidos hacemos reuniones semanales de Zoom. Otros se fueron y no lo llamaron. Es el caso de María Eugenia Marano, que sí fue considerada por los testimonios diciendo que salía llorando de mi dependencia. Y ella no se fue por maltrato ni por nada del estilo, se fue porque le ofrecieron un trabajo mejor. Y yo claramente aclaré que la citaran. ¿Por qué? El otro día hablaba con ella y me decía, doctora, usted fue la que más apoyo me brindó cuando mi papá estaba en coma. Yo no puedo creer la injusticia que se está produciendo con usted. Entonces, esta elección arbitraria de testigos, caprichosa, de gente que yo había pedido, por ejemplo, su traslado por falta de confianza, quiere decir que claramente lo que iba a declarar no iba a ser verdad. Pero les quiero decir otra cosa, porque todos los que están acá, la mayoría tienen formación de abogados, otros no, pero tienen formación de abogados muchos, y los que no lo tienen están en un alto cargo donde la ciudadanía les ha dado altas responsabilidades. ¿Saben qué? Ningún testigo juró decir verdad. Ninguno. No se le tomó juramento a ninguno. Todos dijeron lo que se les ocurrió sin decir juramento, sin ningún juramento de decir verdad. A pesar de que no eran empleados, eran altos funcionarios, eran secretarios. Claro, yo no puedo en este momento iniciar una querella por falso testimonio. Y cuando yo planteé esta irregularidad, el doctor Casal dijo que no era importante, que total esto podía subsanarse en la etapa posterior luego de abrirme el sumario. Me abre el sumario, me empeora mi situación. Dice que tienen que investigar mis rasgos de personalidad, para ver si soy una jefa severa o una maltratadora. Discúlpenme, esto sí me pasa por ser mujer. Que quieran estudiar mis rasgos de personalidad para ver si soy una jefa severa, ya dando por sentado que soy una jefa severa, también les quiero aclarar. Quiero saber a cuántos casos le hicieron esto a los hombres. Quiero que me los muestren. Quiero que me digan si le imputan a un hombre gritar. Como ven mi tono de voz, y los invito, en Google hay montones de charlas mías y conferencias. Tengo el tono de voz que tengo, no lo puedo cambiar por la naturaleza. Es una voz gritona, de pito, pero no maltratadora. Doy clases en 4 universidades.
en 2 por concurso porque son universidades públicas. Hace 23 años que soy docente. Nunca tuve una denuncia de ningún alumno por maltrato. Pasaron por mis aulas centenares de personas que hoy son abogados. Pero parece que me volví loca. Claro, el estereotipo. La loca que trata mal a los empleados, a los gritos, que no los deje ir al baño, que tira expedientes por el aire. Ahora vamos a pasar a eso. También les quiero comentar otra cosa, y esto sí es muy importante. ¿Y por qué tiene trascendencia el juramento de decir verdad? Porque algunos le van a decir desde la procuración, no, porque esto es un presumario, no es importante. Claro, pero ¿saben qué? Yo denuncié un delito. En mi contestación, denuncié que el doctor Gonzalo Rodríguez había sido coaccionado por la procuración para brindar su testimonio. Coaccionado por las autoridades de la Procuración General de la Nación. Y de esto hay testigos que yo ofrecí. Y aparte hay prueba evidente que indica que también esto fue así. No solo están los testimonios, hay otro tipo de prueba. No se tomó ningún testimonio de los que yo dije, de los que yo planteé. Les cuento cómo es el tema de Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez me comunica en las vacaciones, en la feria, el tema del embarazo de su señora, que vive en la ciudad de Mar del Plata. Es un secretario de la Fiscalía, con el cual tengo una excelente relación. Fíjense, él dice, por ejemplo, en su declaración guionada y coaccionada, que yo lo maltrataba y no lo dejaba crecer académicamente. Escribimos un libro juntos, ¿sí? Es el coordinador de la revista que yo dirijo, ¿sí? Y lo puse siempre a la misma altura mía. Tengo más para mostrarles. Dimos charlas juntos, conferencias. Esta era la relación. Está en el expediente, ¿eh? Porque acompañé también los libros. Todo lo que les estoy diciendo a ustedes está en el expediente. Entonces, ¿qué ocurrió? Pido el traslado de él, dando mi conformidad para que sea trasladado a Mar del Plata, y hablé con el doctor Adler para ver si tenía un lugar para él en Mar del Plata. No conforme con haber mandado el oficio, me reuní con el procurador para pedírselo, explicándole la situación especialísima que tenía Gonzalo Rodríguez por su relación con su familia y querer ver nacer a su hijo. Sí, por supuesto, pedí que me reemplazaran un secretario. Me manda un mail el doctor Ugarte diciéndome que Casal había denegado el traslado. El mail está en el expediente. El mail es mentiroso y falaz, porque el pedido que yo hice por escrito no tiene ninguna resolución firmada de denegación de traslado. Como yo vi esta situación, le pedí al doctor Gonzalo Rodríguez que fuera a hablar directamente a la procuración. Y vino demudado porque me dijo, doctora, para darme el traslado me piden que la denuncie. Me piden que la denuncie con una denuncia guionada. Yo le dije, mirá, no lo vas a hacer porque te conozco y no sos de ese tipo de persona. No, por supuesto, no voy a hacerlo, Gabriela, de ninguna manera. ¿Qué puedo hacer? Estoy entre dos fuegos, me dijo él. Digo, no, entre dos fuegos no estás, Gonzalo, porque yo te di el traslado. Anda a hablar al gremio. Y fue e hizo la denuncia al gremio de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Y lo recibió su delegado y le contó a su delegado, al delegado de la Unión, al representante del fuero comercial, que estaba siendo obligado para darle el traslado a inventar un testimonio.
Producto de toda esta situación, se pide una licencia psiquiátrica. Esta licencia psiquiátrica que él pide, la psiquiatra dice que justamente es por la denegación en el traslado, a pesar de que yo se lo había dado, está puesto en el expediente por la psiquiatra. No dice que es porque yo lo hostigaba, dice que él está en esta situación por el cual necesita un tratamiento, producto de que le deniegan arbitrariamente esto, a pesar de tener mi conformidad. Él se va a la ciudad de Mar del Plata, nace su hijo, y le sigue comentando de que lo seguían presionando para que declarara en mi contra. En el mes de agosto, yo no me entero, no sé qué fue lo que pasó, perdón, el 13 de mayo, yendo yo a Mar del Plata a buscar unos certificados de él, que no es que fui para eso, yo tenía una licencia y fui por cuestiones personales. De paso que él estaba en Mar del Plata, le dije, alcanzame los certificados para poderlos subir, para poderlos certificar en el portal, que es el sistema que tenemos. Me vuelve a contar de que lo vuelven a presionar. Y entonces yo le dije en ese momento, hagamos la denuncia penal. Y él me dice, me dijo, déjamelo pensar, no me animo. Pero Gonzalo, es la mejor manera de estar protegido, denunciar estos hechos. Y si no, si vos no te animás, denunciámelo a mí por escrito, que la hago yo la denuncia, yo pongo el cuerpo. No tengo problema, yo lo denuncio. Me manda cuando llego a Buenos Aires un mensaje diciendo que le habían aconsejado no hacerlo su psiquiatra por la situación que estaba pasando. Tengo ese WhatsApp también puesto en el expediente. En agosto termina cediendo ante las presiones y hace el testimonio más difamatorio, más cruento hacia mi persona, involucra a personas que me han llamado después diciéndome, doctora, todo esto es mentira, yo no tengo problema de ir a declarar, y es así que las puse como testigo, no lo tuvieron en cuenta. Y esta situación totalmente anómala, yo la denuncié en el expediente, en un gran cápite que dice denuncia coacción sobre el testigo. ¿No se armó un sumario? ¿No hicieron la denuncia penal? Todos ustedes saben que como funcionarios públicos tenemos la obligación de, al enterarnos de un delito, hacer la respectiva denuncia penal. Yo lo denuncié ante el procurador no hizo la denuncia y ni siquiera armó un sumario por esta situación. Más bien, tomó como válidas las declaraciones de Gonzalo Rodríguez. Sinceramente, cuando una llega a esta circunstancia ya no sabe qué hacer. Diego Villani, que fue otra de las personas que salió como testigo, y déjenme buscarlos. Les quiero aclarar algo respecto del doctor Gonzalo Rodríguez. Acá lo que les puedo decir es, porque algo pasó en los últimos días. Yo propuse un testigo, que es Juan Cruz Álvarez, el delegado del gremio. El delegado del gremio, como no fue citado a declarar en su momento, como yo lo había solicitado, habló por un programa de radio. Habló en un programa de radio y contó lo que quería declarar ante el procurador. Lo dijo en una radio. Ahora, fíjense ustedes. Esto lo prueba. Me mandaba WhatsApp en el medio de todo esto, antes de hacer la denuncia, de dar su testimonio, no es denuncia. Rodríguez me manda todo esto certificado por escribano. Estoy tranquilo. Las ganas de matar a Ugarte no se me van, pero estoy controlado. En otro WhatsApp, hablé con Juan también. Es un fenómeno. Juan es Juan Cruz Álvarez, el delegado del gremio. Me dijo que hasta cuente con el hotel del gremio para cualquier eventualidad, por si lo dejaban en Buenos Aires. También está en el expediente. No importó. No lo tuvieron en cuenta. El doctor Diego Villani
secretario de la Fiscalía, apenas asumí, tuve ciertos planteos del personal hablándome de maltrato de él. Y la procuración, corroboro que una empleada fue a quejarse del mismo a la procuración, diciendo que ella le había pedido, porque él era el que estaba a cargo del personal, era como que tenía así una función de jefe de personal, ¿sí? Y este secretario lo que dijo, lo que le decía a esta chica, que fue lo que denunció, es que Diego Villani le decía que si quería ascender o trabajar en otras causas, se tenía que quedar por la tarde trabajando, fuera del horario laboral. Esto también me lo dijeron a mí otras personas. Entonces, para evitar un conflicto que escalara a mayores, lo dejé proyectando dictámenes de mucho nivel, pero no dejé que siguiera teniendo esa relación de atribuir tareas o controlar al personal. Tuve 3 quejas de maltrato respecto de él que yo solucioné en un ámbito interno de la Fiscalía sin tomar ninguna medida contra Villani, pero siempre favoreciendo a los trabajadores. Estas personas fueron citadas, o sea, propuestas como testigos, pero nunca fueron citadas por la Procuración tampoco, porque importó más lo que decía Diego Villani que lo que podían decir estas personas, porque yo denuncié este maltrato en el expediente. No lo tuvieron. El doctor Villani, cuando se va de la Fiscalía, deja un montón de cosas personales que ocupaban todo un despacho, y cuando iniciamos la búsqueda por una pérdida de un instrumento de trabajo, ustedes saben que nosotros tenemos la obligación del cuidado de los instrumentos de nuestro trabajo, de los bienes, de las herramientas, me encuentro con que hay cosas insólitas en su despacho. Y como él ya había pedido el traslado, pedí que se la pusieran a resguardo y que le mandaran una nota para que viniera a retirarlas. En ningún momento, como él dice en su declaración, le dije que iba a tirarle las cosas. La nota está en el expediente. Lo único que le dije es que en el plazo de 48 horas viniera a retirarlas, porque ya hacía más de 20 días que se había ido y estaban en la Fiscalía. Les cuento de qué se trataban estas cosas que estaban en una dependencia del Ministerio Público Fiscal que se utiliza para trabajar en expedientes. Y bueno, tenía una mochila portabebé trekking. Tiene hijos grandes. No sé si alguna ya no está en el secundario. Un autoparte Alfa Romeo. Un volante marca Alfa Romeo en una caja. Un casco de moto blanco en caja. 9 libros de novelas de Julio Verne. 2 carpetas de cocina de Donato Di Santi. Un libro y revista de automovilismo y libros jurídicos. Que yo le diga que retire estas cosas, él lo consideró maltrato. Tampoco fue tenido en cuenta. Tampoco fue tenido en cuenta la nota escrita, donde le pido que retire las cosas, pero en ningún momento dije que se las iba a tirar. Él dice y agrega que le dije que se las iba a tirar cuando hay una orden escrita. Valió más lo que él dice que lo que está escrito. Bueno, finalmente, ¿qué les puedo decir? Esto es toda una farsa. Y sinceramente escuché el otro día con mucha atención la preocupación de la doctora Ocaña y la preocupación de la senadora Silvia Elías de Pérez, cuando hablaba del tema de género, que había que tomarlo con cuidado, que había que ser extremadamente cauto, que acá podía haber mujeres maltratadas, y yo comparto con ellas plenamente esa visión. Es más, hice dictámenes en este sentido. Pero les cuento una cosa, me hubiera gustado muchísimo, y esto se los digo personalmente a la senadora y a la diputada, que tuvieran la misma, o hubieran tenido la misma idea de proteger al género y a la mujer, cuando Pablo Tonelli, por ejemplo, decía en diarios
a raíz de Correo, la fiscal dice cualquier cosa, o que Mocoroa dice, la que no reúne aptitudes para ser fiscal y dice cualquier cosa en sus dictámenes. Tonelli seguía repitiendo diario por diario, radio por radio. La fiscal dice cualquier cosa. Es una funcionaria que no reúne aptitudes. El diputado radical Luis Pastori me acusó de actuar como un elefante en un bazar. Hace mal las cuentas. En manos de estos elefantes estamos. Entran al bazar sin mirar que alrededor hay cristalería. Entra una fiscal, hace mal las cuentas, lo publica en la prensa y el daño es inconmensurable. Quien defiende nuestros intereses como sociedad no distingue entre las fórmulas de interés simple y de compuesto y cuándo usar cada una. Lamentable que el Ministerio Público Fiscal no tome medidas por sí para aclarar una situación generada por alguien que dejó por escrito la prueba de su impericia y la falta de sentido común. Que esto ya más que una cuestión de género son amenazas, ¿no? Decir que no reúno las actitudes, que no debería ocupar el cargo que ocupo. O Yamil Santoro, cuando dice, la fiscal cometió una burrada en el caso de Correo Argentino. Estoy segura que si el dictamen lo hubiera hecho un hombre, no le hubieran cargado estos epítetos. Pero ¿saben qué? Me mantuve callada. No hablé nunca. No van a encontrar una sola entrevista mía. No fui a ningún canal de televisión. Solo emití dictámenes. Y esta es la primera oportunidad en que me presento públicamente, porque creo que es la vía institucional que corresponde. No para hacerme la víctima, porque la lucha es desigual, sinceramente desigual. Y para finalizar les digo una cosa. Soy primera generación de profesionales en mi familia. Vengo de una clase media a la cual no le faltó nada, un padre comerciante, una madre maestra. Estudié con muchas ganas, me encantó siempre estudiar. Me presenté a cuanto concurso hubo en las materias de docencia, porque me interesa mucho la enseñanza del derecho. Tuve un estudio durante 23 años, ejercí la profesión 23 años, pateé y caminé los tribunales durante 23 años. Ninguna denuncia en mi legajo. No tuve jamás un juicio laboral, teniendo empleados a mi cargo. Siempre me esfuerzo mucho en lo que hago, en lo que trabajo. Y lo único que tengo como un patrimonio que realmente vale es mi nombre, es mi honor. Y sinceramente, estas difamaciones impactan sobre mi trayectoria, impactan sobre mi buen nombre y honor. Y no puedo permitir que esto pase. El dictamen unánime del Consejo Evaluador no pone un solo renglón de la prueba por mí ofrecida. Yo no sé siquiera si lo leyeron. ¿Y saben qué? Son integrados todos por fiscales con largas trayectorias de carrera. Cuando leyeron que yo denuncié que hubo coacción sobre un testigo, puse los testimonios y acredité que la relación era distinta con él y que, perdón, hay algo que no les aclaré, ese testigo que se le negó durante 9 meses sus traslados, después de declarar, se le otorgó el traslado. Esto también se los quiero aclarar. Se le otorgó un traslado transitorio, no sea cosa que se arrepiente y lo hagamos volver. A los 20 días el Consejo Evaluador, 20 días, 20 y pico de días, miró todas las pruebas que yo ofrecí, más de 1100 páginas de documental, un descargo de 110 páginas, y no hizo mención siquiera a una cuestión delictual por mí denunciada. ¿No había obligación de realizar las pertinentes denuncias e investigar esa cuestión?
No, parece que lo que es importante analizar mis rasgos de personalidad. Nada más, les agradezco muchísimo haberme escuchado todo este tiempo y quedo abierta por si me quieren hacer cualquier pregunta, porque para eso estoy acá. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Boquín.